Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentan desde Punta del Este el nuevo podcast de Siúl Bango. Hablando con los dedos. Con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para, la, con los dedos. Al iniciar este ciclo, vimos que los datos del censo de población de nuestro país nos mostraban que la sociedad uruguaya viene manteniendo un comportamiento que se puede decir reproduce la realidad que han vivido los países europeos desde hace por lo menos 2 décadas. Por esa razón, en el pasado capítulo pusimos la mirada en las consecuencias que ha tenido para la realidad europea esas variables, y vimos que la inmigración ha sido la principal bandera, bajo la que se ha construido el crecimiento de partidos y sectores que nos queda cómodo calificar como de extrema derecha. Algunos de esos partidos ya han llegado al poder. Tal el caso del Fidesz en Hungría. Y precisamente, en el pasado encuentro, terminamos construyendo una serie de interrogantes respecto a las afirmaciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Orbán afirma que desde 2015 Europa está siendo sometida a un plan que impulsan George Soros y el Foro Económico Mundial para que anualmente 1 millón de inmigrantes árabes ingresen al continente europeo, con el objetivo de destruir las tradiciones culturales y sociales de cada comunidad. ¿Cuáles serían los beneficios que tendrían los integrantes de la llamada élite globalista si se concreta ese objetivo? ¿Cómo y de qué manera obtendrían esos beneficios? Estas fueron las primeras preguntas que dejamos planteadas para que en este capítulo, después que Lalo haga la presentación oficial, vayamos en su búsqueda. Sin micrófono, sin decir ni una sola palabra, solamente con el teclado de su computador, Siúl Bango nos hará escuchar su voz y las de su conciencia para invitarnos a pensar y cuestionarnos, con sus relatos y sus canciones. Aquí comienza, Hablando con los dedos. Para la, con los dedos, estamos hablando con los dedos. Pa, 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 para la, con los dedos. Intentando ver qué hay detrás del impulso a la eliminación de las tradiciones europeas que están en las raíces de nuestra sociedad, si es que realmente hay algo. Estamos hablando con los dedos desde Punta del Este para Uruguay y el mundo. Estamos en @1011 Creaciones, en YouTube, Spotify, Instagram y Facebook. Con los dedos. La existencia de una élite globalista que tendría su centro de poder en el Foro Económico Mundial es la base sobre la que se construyen diversas teorías que intentan explicar buena parte de las ilógicas realidades que estamos viviendo. Esa élite tendría el control de los grandes medios de comunicación, por tanto quienes exponen esas visiones son tildados de conspiranoicos y más tarde o más temprano ridiculizados por algunas de sus afirmaciones. Y esto último que decís, Siúl, es muy importante, porque la información entonces, por interés directo o por autocensura, nos llega siempre direccionada para un mismo lado, y por tanto, nos hemos acostumbrado a aceptar que hay una verdad, y a que cuestionar esa verdad, a que habilitar la posibilidad de que existan otras verdades, o por lo menos otras aristas de una misma realidad, sea lisa y llanamente. Estar en contra de esa verdad impuesta. Y eso significa estar afuera, estar del otro lado, no pertenecer. Con esto de la pertenencia se generan varias situaciones interesantes. La primera es que, precisamente, cuando los conspiranoicos, vamos a llamarlos así para simplificar el relato, hablan de la existencia de una élite dominante, el status quo subestima ese hecho. Y al mismo tiempo, la simple mención a la idea de un sistema dominante hace que quien lo diga sea un conspiranoico. Pero cuando alguien se enfrenta a una verdad impuesta, desde un lugar mucho más concreto y tocable, se lo acusa de antisistema, lo que implica entonces un reconocimiento de la existencia de ese suprapoder, que los conspiranoicos identifican como el responsable de todos los males. Y decir estas cosas
plantearnos estas cosas, exponer estas cosas, lleva a muchas personas a tener una actitud simplista y a encasillar como un antisistema a cualquiera que se detenga a pensar y cuestionarse. Nos ha pasado, nos pasa y seguramente nos pasará que nos califiquen, o incluso algo que nos resulta más llamativo, que nos pregunten ¿de qué lado estamos? Como si necesariamente debiéramos tomar partido y adherir a todo el relato que ese supuesto lado lleva adelante. En este proyecto alojamos los podcasts en plataformas que pertenecen a empresas que integran el signado poder dominante. Y lógicamente que compramos herramientas digitales que nos permiten crear y perfeccionar voces que hablan y cantan, como lo están escuchando, así como instrumentos que ejecutan la música que también creamos, tanto para la artística del podcast como para las canciones que escribimos. Llamar de antisistema a un proyecto de este tipo sería, en el mejor de los casos, una ingenuidad. Pero no ser antisistema no quiere decir que se tenga que aceptar cualquier relato y que no se pueda tener independencia de criterio, de opinión y de acción. El problema que entendemos estamos teniendo como sociedad y al que humildemente queremos combatir desde este lugar es el del ataque a la independencia de criterios, el del ataque al pensamiento crítico o directamente al pensamiento. Un ataque que implica la exclusión y por tanto la no pertenencia de quien no acepta la verdad impuesta. Y la no pertenencia no sería un problema si no viniera incluida con una limitante casi que total para ejercer los derechos individuales del excluido. Los avances tecnológicos han hecho que los seres humanos necesitemos cada vez más de servicios intangibles. Y la exclusión del sistema, una de las primeras cosas que genera, es la imposibilidad de acceso a esos servicios. Por tanto, la aceptación de los relatos y la imposición de conductas se mal usa como forma de premio o castigo, quitando libertades y generando en los hechos un régimen dictatorial que esclaviza al individuo en nombre de un bien mayor. En el primer capítulo, Connie me recordaba que Sewell siempre dice que antes de formular una pregunta hay que hacer una pausa para repensar y que las pausas requieren un café. Así que, aunque estamos en el espacio entre Prolimpio y Encontrarte Danza, le hago enroque a Lalo. Mi querido gallego, ¿me sirve usted un cafetín? Disfrute su cafetín, mi estimado Albert, y pregúntese tranquilo. Cafetín, cafetín, cafetín. Porque un cafetín te incluye. Cafetín es un producto Tinkers, tostado en Uruguay en el tostadero inclusivo donde trabajan personas con síndrome de Down. Con este cafetín, me pregunto entonces, ¿quién sería el que tiene el poder? ¿El que maneja esos servicios intangibles? ¿O el que puede imponer las condiciones para quitar el acceso? ¿Son uno solo? ¿O estamos ante una puja de cambio generacional del poder? ¿Acaso el histórico mandato está dependiendo de los creadores de las tecnologías? Albert, vos con tus preguntas, no solamente nos cambiaste la estructura del podcast, arrancando las pausas con un cafetín tempranero, sino que además nos estás obligando a cortar la lógica del relato que veníamos construyendo y mirar hacia esos cuestionamientos que con mucho criterio planteas. Perdón, pero a veces hay que hacer el camino más largo para llegar no solamente antes, sino al lugar correcto. Y el lugar correcto, a esta altura del capítulo, sería ir a Prolimpio para después continuar. Porque en Prolimpio Connie encontrás los mejores productos de limpieza a un precio único y con asesoramiento especializado. Vení a Prolimpio, a cualquiera de los locales de todo el país. ¿La complicamos un poco más, Albert? ¿Qué hace a alguien poderoso? ¿La fuerza? ¿El respeto? ¿El miedo? ¿O el reconocimiento y la admiración? El poder necesariamente requiere de la fuerza, y la fuerza ha ido adaptando sus formas de demostrarse. La fuerza física se fue sustituyendo por el armamento, en buena medida en base a aquel viejo dicho que expresa que los guapos se terminaron cuando se inventó la pólvora. A la pólvora la sustituyó la energía nuclear,
y a esta los misiles teledirigidos, hasta que hace no mucho tiempo atrás se decía que las guerras serían biológicas y climáticas. Tuvimos pandemia, y el año que contábamos los muertos día a día, porque se nos asustaba con la muerte, fue el año que menos personas murieron. Tenemos eventos climáticos raros, pero aceptamos el relato asumiendo que es consecuencia de los pedos de las vacas. Indudablemente deberíamos preguntarnos si esa guerra del futuro ya empezó, pero como sabemos que la respuesta de quienes como sociedad signamos como líderes o referentes será un rotundo no, un no, que además vendrá acompañado de que esas ideas son de conspiranoicos. Entonces preferimos no preguntar y esperar ver qué pasa, porque en definitiva acá lo que está en juego es el honor de cada uno de nosotros, ya que nadie quiere enfrentarse al hecho de reconocerse engañado. ¿En qué baile los metí con mis preguntas? ¿En qué baile? ¿Yo? ¿En los cursos de Encontrarte Danza? Ya están abiertas las inscripciones para las actividades de todo el año en Encontrarte Danza. Venía a encontrarte con vos. Ballet para adultos y adolescentes, iniciación a la danza desde 4 años, fusión, yoga y gimnasia postural para todas las edades. Infórmate por el 096 414 489. Encontrarte Danza. Torre del Vigía. Maldonado. Dejemos por un momento la fuerza de la guerra, que se puede asociar a la fuerza de la danza, ya que la guerra solo puede imponer el dominio de uno sobre el otro, haciendo imposible que se sostenga con ella una civilización. Para eso se necesita la fuerza de la producción y la de la construcción, y estas fuerzas también siguieron procesos similares. La revolución industrial primero, la tecnología después, y finalmente, la digitalización y virtualización de los procesos han transformado la realidad productiva en una economía de mercado, que ha incidido directamente en el desarrollo de la construcción. Superado el imperio de la fuerza y el de la satisfacción de las necesidades básicas, el poder necesita cada vez más de lo intangible, y ahí la evolución no ha estado en la esencia, sino en la forma. El miedo es el factor determinante. El asustar a un colectivo al punto de hacerlo sentir vulnerable, para luego dominarlo en base a ofrecer la solución, sigue siendo una receta infalible. Seguimos cayendo en la trampa de perder la razón por el temor a enemigos invisibles que amenazan con destruir nuestra existencia. Y ese miedo, que durante siglos impusieron las religiones, en los últimos tiempos se ha logrado manejar a través de los grandes medios de comunicación. Las fuerzas del mal enemigas de Dios en una primera etapa. Los ritos y las ideologías contrarias a la creencia oficial dominante en la Edad Media. Las ideologías políticas contrarias para Occidente, el comunismo, por ejemplo, o en la actualidad, lo que hablábamos en el capítulo pasado, el nazismo o el fascismo. El terrorismo en los 90 y principios de siglo y los diversos virus, desde el ántrax hasta el más célebre que recordará la historia, el coronavirus COVID-19, han sido claros ejemplos de esos enemigos invisibles, capaces de hacernos perder la razón y, por tanto, ser presa fácil de sumisión para quienes pretendan imponer un relato que favorezca el control del poder. El terrorismo en los 90 y principios de siglo y los diversos virus, desde el ántrax hasta el más célebre que recordará la historia, el coronavirus COVID-19, han sido claros ejemplos de esos enemigos invisibles, capaces de hacernos perder la razón y, por tanto, ser presa fácil de sumisión para quienes pretendan imponer un relato que favorezca el control del poder. Preguntas ásperas, que responderemos con los productos de Baitam. Porque Baitam te ofrece bienestar natural. Conseguí tus productos Baitam en el kiosco de Sauce, donde encontrarás las mejores ideas regalo de Mercado Libre y Marketplace. Y Lalo decía que los productos de Baitam se encuentran en el kiosco de Sauce, y el kiosco de Sauce es una tienda virtual. Ese simple quiebre publicitario nos marca claramente el cambio que estamos viviendo. Necesariamente esto implica una puja de poderes
entre quienes han mantenido el control de la economía y el relato. Por un lado, pujan contra quienes hoy tienen la capacidad de crear y desarrollar herramientas digitales. Y por otro, contra el riesgo que un outsider del pseudopoder mediático se convierta en referente de una comunidad e imponga un relato. Un relato que no responda a los intereses directos del histórico poder. El temor que se consolide realmente esto último, que ya ha dado indicios, puede suceder, si es que no ha sucedido en diferentes partes del mundo, es lo que ha llevado a una guerra contra la independencia y libertad de expresión, primero creando los supuestos verificadores de noticias, una de las entidades más ilógicas desde el punto de vista argumental, y luego introduciendo medidas de control, que no son otra cosa que una censura de todo aquello que se escapa del relato oficial. Obviamente todo esto sumado a lo que hablábamos al principio, de la descalificación y burla de cualquier forma de ver una realidad de manera diferente, sea esta visión correcta o incorrecta, acertada a los hechos o no. Y aquí el mayor tema es que estamos acostumbrados a decir que si algo lo dice el noticiero de la tele es verdad, y si no salió en el noticiero de la tele es mentira. Pero hoy en día los nacidos en el siglo XXI, digamos los de 25 años para abajo, se informan por los noticieros de la tele. Alguien menor de 25, y me animo a decir menor de 30 años, se pone a ver noticias en un medio tradicional. ¿Hay importancia en las noticias para estas personas? ¿Para cuántos los hay? Y nosotros, no los menores de 30, sino los menores de 60. Veríamos noticias si las redes sociales, como Facebook o Instagram, o los motores de búsqueda como Google, no alimentaran el encontrarnos con los portales de los medios masivos. Los sitios.com de los medios noticiosos son sitios a los que acude directamente la población menor de 50 años. El sitio de Telemundo, Subrayado, Telenoche, o de los diarios como El País, El Observador, hablando de medios de alcance nacional, ¿son de consulta diaria por parte de nosotros? ¿Se imaginan cuántas visitas tendrían esos medios si Facebook, Instagram, X o Google los dejaran de promover? Entonces, Siul, ya que nos desviamos de tema y se nos está yendo el tiempo, para redondear este capítulo, ¿cómo crees tú que se informa la gente hoy? Aunque ya sé que eso de decir la gente es algo que no te gusta hacer, pero creo que entendés a qué me refiero y por qué te lo pregunto así. Sí, Connie, te comprendo, y voy a tratar de resumirte lo más que pueda mi visión sobre esto. La forma de elegir la información, a mi modo de ver, depende mucho de las edades. Los más chicos son los más influenciables por las redes sociales que consumen. En lo personal, sabes que no comparto que un niño de 12 o 13 años utilice redes sociales, y eso por lo influenciable que son. Posiblemente entre la audiencia habrá padres o abuelos que tengan hijos o nietos que le digan algo que les parezca alocado, sea o no real, y que si uno le pregunta cómo lo sabe, la respuesta sea lo vi en internet. Y claro, el valor que le da un adolescente o un preadolescente a lo que se dice en internet depende mucho de la cantidad de personas que lo dicen y del hecho que también lo digan sus pares, sus referentes. Referentes que cada vez más son personas desconocidas para la mayoría de nosotros, incluso para los grandes medios, y que van ocupando espacio gracias a redes que utilizan una serie de algoritmos para identificar gustos personales y ofrecer estímulos que nos atrapen. En esto, TikTok le saca ventaja al resto de las redes sociales. Después tenemos el rol de los más adultos. En general, le damos más valor al WhatsApp, le damos más valor a las redes que integramos con personas con las que tenemos vínculos directos y que por tanto sentimos que conocemos, y eso nos las hace creíbles. Y estos informes dicen que a más del 60% de los receptores de una noticia no le interesa cuestionarse si la información es real o falsa, y que el cuestionamiento solo sucede si esa información va directamente en contra de sus creencias, donde en ese caso directamente se la considera falsa. Esto me reafirma el no interés por su veracidad, ya que lo que interesa es defenderse de no evidenciarse engañado.
La agencia Reuters sacó un informe el pasado año donde establece que para la mayoría de la población la verdad dejó de ser importante, que solamente importa el hecho de poder encontrar información que reafirme lo que pensamos. Yo tengo que reafirmar que con mi pregunta cambié la dinámica de este capítulo y por tanto, en el próximo, deberemos volver a la importancia o no de la inmigración. Y seguramente nos vayamos de tema, porque como siempre decimos, todo tiene que ver con todo. Ahora es tiempo de dejar de hablar y empezar a cantar. ¿Cantamos juntos? Le cantamos al desamor, ese que nos genera el darnos cuenta que la historia que nos contaron es dueña de una mentira. Me dijiste me darías lo que tanto yo quería, que seguro viviría, que esto se superaría. Pero nunca me cuidaste, me engañaste y encerraste. Sos dueña de este desastre, ve los daños que causaste. Ahora veo tu mentira como un rayo en la tormenta. Tu promesa fue veneno que ingerí sin darme cuenta. Con las alas rotas vuelo, mi dolor se va en el viento. En mi alma llevo el fuego de un amor que se hizo cuento. Sigo siendo un inocente que aún te crees ciegamente, pero nada es para siempre. Muchos mueren de repente. Me dejaste sin aliento con tu falso juramento. Ahora guardo los secretos de ese amor y su tormento. Ahora veo tu mentira como un rayo en la tormenta. Tu promesa fue veneno que ingerí sin darme cuenta. Con las alas rotas vuelo, mi dolor se va en el viento. En mi alma llevo el fuego de un amor que se hizo cuento. En la noche me pregunto si algún día cambiaré, si la sombra de esta farsa finalmente aceptaré. Pero el ego y la vergüenza no me dejan reaccionar. Solo cuando cambie el viento, recién yo podré cambiar. Prolimpio, Baitam, Cafetín y Encontrarte Danza presentaron a Siúl Bango, Hablando con los Dedos. Ahora veo tu mentira como un rayo en la tormenta. Tu promesa fue veneno que ingerí sin darme cuenta. Con las alas rotas vuelo, mi dolor se va en el viento. En mi alma llevo el fuego de un amor que se hizo cuento.